Algunos seguidores han reprochado mi apoyo a Podemos. Dado que esta es una red social en la cual suelo expresar mis opiniones públicamente, permitidme que, aun siendo una cuestión personal, exponga mi argumento. Soy de una familia muy humilde que llegó a Cataluña en los años 60, como la mayoría de los emigrantes en la época franquista. Al ser una familia de 11 hermanos, vivimos circunstancias muy duras. En 1974, con solo 14 años y con la ayuda de mi hermano Félix, comprendí que este mundo no era justo y que debíamos luchar para cambiarlo. Así, de su mano, me inicié en las juventudes del Partido Socialista de Cataluña, partido de izquierda, que por ideología son quienes velan por nuestros intereses. Durante esos años, la izquierda se transformó y creímos que lo más eficaz que podíamos hacer era suavizarnos e ir de la mano del PSOE. La historia demuestra que este fue un caso error. El 15 de mayo del 2011 arrancó en España un movimiento social conocido como la Revolución de las Plazas, el 15M, que protestaba contra la crisis económica, la corrupción, el desempleo y la clase política, exigiendo una democracia más real y participativa y justa. En esas fechas pude asistir a muchas de las reuniones que se organizaban durante la ocupación de la Plaza Cataluña, en mi ciudad, Barcelona. Ahí descubrí cómo gente joven, asqueada de la situación económica y del futuro tan incierto que tenía por delante, se estaban organizando para provocar un gran cambio. Cuando me recordó a lo vivido en los años 70, al final de la dictadura franquista. El poder político se asustó y que hizo desalojar a estos jóvenes de las plazas a palos. Detrás de las porras estaban el PP, CiU y el PNV, y también mirando hacia otro lado el PSOE, Esquerra Republicana y parte de la izquierda. El único que más tarde se plantó y demostró su apoyo fue Julio Anguita, oponiéndose a las directrices de Izquierda Unida en ese momento. El poder creyó que expulsándolos de las plazas se acabaría todo, pero no fue así. Estos jóvenes se unieron a muchas personas de la tercera edad en los barrios más marginados y comenzaron a crear una red de iniciativas que acabaría dando como fruto a Podemos. En 2014, ese frente de izquierda se presenta a las elecciones europeas, obteniendo un resultado increíble, 5 escaños y un 7,9% de los votos, sin ningún apoyo económico más que la fuerza del pueblo. Este hecho descolocó a la mayoría de los políticos. Su siguiente gran paso fueron las elecciones generales de diciembre de 2015, donde sus listas obtuvieron el 20,68% de los votos y 69 diputados en el conjunto del Estado. Ahí es donde el poder fáctico se asustó. Este joven partido, liderado por un excelente politólogo, Pablo Iglesias, estaba dando un golpe sobre la mesa denunciando la injusticia y proponiendo nuevas ideas para mejorar la vida de las clases desfavorecidas. Este hecho marcó un antes y un después en la política de nuestro país. La derecha engordó a Ciudadanos, un partido creado para hacer frente a este movimiento, y los dos partidos que habían gobernado hasta la fecha intentaron cambiar su imagen con líderes jóvenes como Pablo Casado en el PP y Pedro Sánchez en el PSOE. En 2019, después de varios intentos, Pablo Iglesias convenció a Pedro Sánchez para formar un acuerdo de coalición progresista entre socialistas y Unidas Podemos, con el apoyo de Esquerra Republicana y PNV, y llevarlo al poder. En ese periodo, Podemos impulsó leyes progresistas clave como la Ley de Vivienda, que regula los alquileres en zonas tensionadas, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que es la ley del solo sí es sí, la Ley de Cambio Climático, la reforma laboral con la mayor subida del SMI de la historia, el ingreso mínimo vital, la recuperación de la sanidad pública universal y la ampliación de la educación infantil de 0 a 3 años. Hasta 14 leyes reflejaron una agenda transformadora de derechos sociales, laborales, igualdad y medio ambiente durante su mandato. Pero, aun con estos resultados, lo peor estaba por venir. Desde las elecciones de 2016, el PP estaba forjando un frente de guerra sucia liderada por políticos, jueces, policías y gran parte de la prensa para deslegitimar a Podemos
y a sus líderes, llenando portadas de periódicos, tertulias televisivas y programas de radio con noticias o querellas falsas, 29 en total, todas ellas sobreseídas, archivadas. El objetivo era bombardear por tierra, mar y aire, destrozar a unos políticos que sí eran honrados y nobles. Ningún caso de corrupción en sus filas a día de hoy, en la actualidad, a 15 de diciembre del 2025. Pero el daño ya estaba hecho. A toda esta guerra sucia se sumó la del PSOE, rompiendo su coalición con Podemos, un socio incómodo al que veía como su principal enemigo en la hegemonía de la izquierda, así que ayudó a romper desde dentro mediante la creación de auténticos caballos de Troya. Primero, Más Madrid, Más País, o yo como yo le digo, Más PSOE, con Carmena y Errejón, y más tarde su coalición con Yolanda Díaz, Sumar, tras romper con Podemos. Todo esto ayudó a que mucha gente creyera que todas esas noticias falsas eran ciertas, que todos los políticos son iguales y que todos son corruptos. Nada más lejos de la realidad. Lo que he aprendido con los años es que cuando el poder fáctico ataca con tanta fuerza a un movimiento es porque ese movimiento sí defiende nuestros intereses, la de toda la clase trabajadora. Por ello, sigo apoyándoles. No son perfectos, nadie lo es, pero son jóvenes, nobles, decentes, inteligentes, intentan ser justos y lo más importante, luchan con todas sus fuerzas contra nuestro verdadero enemigo, el gran capital, el IBEX 35. Por todo ello, espero que me disculpéis, seguiré apoyando a Podemos. Esta cita es de Salvador Niebla, músico. Y ahora, a continuación, vamos a poner una foto que también pone que es un ejemplo de las decenas de portadas de periódicos de todo el país con falsas noticias para desprestigiar a Podemos. Un saludo y república.